Bueno, lo prometido es hecho. Después de conversar con la doctora Grisel Pereira sobre un tema enorme, como la invasión ideológica en nuestra enseñanza de la ideología de género, implantada inclusive por este gobierno, cimentada como oficial ya desde la NEP y Codicen, tenemos ahora la oportunidad de conversar con el licenciado y coronel Alfredo Bravo, ya un amigo de la casa, con quien venimos compartiendo un ciclo muy interesante respecto a esa posibilidad de analizar Occidente en ese título que le dimos en esta producción, Occidente en Jaque. Claro, él evidentemente tiene la experticia, tiene la calidad académica para hacerlo como licenciado, precisamente en la historia militar, es un especialista en esos temas, en la historia de estrategias militares y evidentemente en lo que hace a la geopolítica, también la historia de la geopolítica, la geoestrategia, pero además él es escritor, escritor e investigador, exhaustivo investigador, que ha escrito un libro, Camino al 73, donde ahí va explorando, va buceando distintos aspectos, perspectivas de esa historia contemporánea, podemos decir reciente, que nos permite abarcar un periodo hasta la fecha que podemos ir de 60 a 65 años por lo menos. Es así, Alfredo, gracias por estar con nosotros. Bienvenido una vez más. Bueno, buenas tardes, buenos días, como siempre. Buenas noches, buena Este, madrugada. buena Mirá que hay personas madrugada, que de pronto nos ven a porque las 2:30 al o, ser en do- o, diferido siempre o me 2 y salta. 35. Así que bueno, no, buenos días a todos por cuando lo escuchen. Es un gusto nuevamente, Rubén. ¿Querés presentar el programa que yo me olvidé? Qué mal conductor que soy. Están escuchando y viendo en dónde estamos. Programa en la República Oriental del Uruguay. Salimos desde la ciudad. ¿En dónde estamos? En la ciudad de Montevideo. ¿En dónde estamos? En CX30 Radio Nacional 1130 AM por aire, radionacional.com.uy por internet, la radio, la 30 aplicación. Viste que todavía no me ahogué. Estamos en Facebook, en donde estamos, en Twitter, arroba en donde estamos. ¿En dónde estamos? En este canal YouTube, mirá en dónde estamos, en Instagram también en donde estamos Uru, y ahora en presencia del licenciado coronel Alfredo Bravo. Está bravo Bueno, lo que está pasando en el país, haciendo un poco de juego semántico con tu apellido, respecto al comunicado de los cuatro fantásticos, que yo considero de la cháchara demagógica, planteando que Uruguay está en un estado, una situación democrática muy buena porque ha repasado el pasado, lo ha visto y es pasado y presente y se ha consolidado como para que no nunca más se dé un golpe de Estado. Y el golpe de Estado es un eh, fenómeno complejo, ¿verdad, Alfredo? qué tema, ¿no? Bueno, primero aclarar un punto que cuando me pusiste el título de escritor, recién apenas esbozando, incursionando en esa área porque solamente un libro solo, así que Ya sos escritor. es demasiado título para... Te embromaste, ya escribiste un libro y ya está. Bueno, sí, la verdad que ayer estaba escuchando el programa en el Canal 5, ¿no? Con Lesa, donde participaron los tres expresidentes, ¿no? Que están vivos, en orden cronológico, Sanguinetti, Lacalle y Mujica, ¿no? Y realmente me quedó un gusto a poco, ¿no? Porque sin lugar a dudas que como parte de ese proceso histórico que aparte ellos los mismos lo han nombrado, y estos días, Mm, perdón, estos días se ha hablado mucho, ¿no? Hay varios historiadores que andan en la vuelta, Caetano, no, perdón, sí, Gerardo Caetano, sí, ujú, este, que hablan y hablan de toda la historiografía nuestra y de cómo hemos salido de los diferentes conflictos, ¿no? mm, Y parece que va en otra dirección de lo que está pasando, porque mm. ayer escuchaba que justamente la democracia estaba fortalecida y hay que cuidarla, lo cual yo comparto, justamente nunca más, la palabra nunca más significa nunca más cometer los mismos errores, y estamos hablando de todos los errores que generan las causas y las consecuencias. Nosotros en el libro al principio manejamos un concepto, ¿no? Esa Este, de expresión, aquellos, de ¿te aquellos acordás que era pueblos. de Argentina frente a las juntas? La expresión del nunca más era una expresión argentina de un juez ante las juntas militares que terminó, creo que, no me acuerdo el nombre del juez, que después fue motivo de una película que hace poco tuvo premios en Europa, el Nunca Más, que después lo acuñó Tabaré Vázquez, del Nunca Más, y comparto contigo, coincidimos todos en este programa y en Libertas, que nunca más una dictadura de ningún tipo, una dictadura de ningún tipo, pero nunca más parece
tener un cierto reduccionismo, de acuerdo a lo que yo veo de estas declaraciones de los presidentes que tuvimos, los cuatro presidentes que estuvieron presentes. Por ejemplo, mirá, tengo acá esta nota del Observador. La calle Herrera, el papá del actual presidente de la República, que fue presidente de la República. Lo fácil en la vida es fijar objetivos, lo difícil es cómo se llega a ellos. No sé si es tan fácil fijar objetivos. El siguiente en hablar fue Luis Lacalle Herrera y dice lo siguiente, cito textualmente: efectivamente, tres octogenarios, tres veteranos de guerra, estamos aquí para transmitir un mensaje que empieza con enunciar un fin, es decir, que queremos que el sistema que recobramos con su legitimación del poder a través del voto, con el respeto a la ley, sea el gran objetivo de nuestro país. Lo fácil en la vida es fijar objetivos, lo difícil es cómo se llega a ellos. Yo acá repararía, si nos da el tiempo, y explicarle al doctor Lacalle Herrera que el respeto a la ley no parece ser lo que esté hoy por hoy caracterizando a este tipo de gobiernos en el devenir de los últimos 17, casi 18 años. Precisamente no, y menos a la Constitución. Mujica, cuidemos la convivencia, que es la manera de cuidar la democracia. Bien, Mujica, hasta ahí bien, cosa que no hiciste en el pasado, ¿no? Luego tomó la palabra el expresidente José Mujica. Hasta ahora no hemos encontrado algo mejor para el funcionamiento de las sociedades que la democracia. La democracia no es perfecta, es perfectible. Bueno, parece que maduró ahí, Mujica, parece que entendió, parecería. Necesitamos una causa nacional, mirá lo que dice Mujica, necesitamos una causa nacional que nos unifique por encima de nuestros antagonismos. Lo venimos reclamando en este programa, tener una causa nacional, un sentir nacional. El antagonismo estará siempre a la hora del reparto, pero cuidemos la convivencia, que es la manera de cuidar la democracia. El mensaje en sí, sacado de contexto, no está mal, pero después hay que analizar en qué contexto Mujica dice esto, en un país que ha desbaratado al orden jurídico y a la Constitución en favor de ideologías predominantes, exclusivistas y totalitarias. Ya nuestro país hoy está legislado de esa manera. La calle Pou, para que el mundo, para el que nunca más sea cierto, tiene que haber para siempre democracia, dice el actual presidente. El último en tomar la palabra, que fue Luis Lacalle Pou, dice lo siguiente: nos ponemos de acuerdo en el presente y en el futuro. A mí me gusta siempre hablar del gobierno que pasó y el gobierno que vendrá. Estoy seguro que el próximo presidente, sea del partido que sea, estará acá sentado con nosotros. Para que el nunca más sea cierto, tiene que haber para siempre democracia. Y la democracia se basa como instrumento en la satisfacción del individuo libre. Por eso hay que perfeccionarla para la libertad del individuo. Cha, 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 ra, porque nuestro sistema de justicia actual, presidente de la República, no protege las libertades individuales, porque tenemos justicia especializada en género, una ideología hegemónica y totalitaria, porque tenemos una fiscalía de lesa humanidad que es antijurídica, porque aplica de modo ilegal y totalmente ilegal, es decir, sentencias condenatorias de delitos de lesa humanidad, violando el principio de nullum penam sine legem. No hay penalidad posible bajo el principio de la no retroactividad de la ley penal inexistente en el pasado. Tenemos una fiscalía que aplica una figura delictiva inexistente en el pasado hacia casi 50 años para atrás. Y tenemos además una fiscalía que pervierte el principio universal del derecho penal de la no retroactividad de la ley más grave. Eso está consagrado en el artículo 15 del Código Penal actualmente vigente. La no retroactividad de la ley penal inexistente o más grave hacia el pasado. Eso no se cumple. Con una fiscalía con plenos poderes que está prácticamente llevando adelante un revanchismo ideológico a partir de la derogación falaz jurídicamente, nula, sin valor alguno, de la ley de caducidad, que es una renuncia que el Estado hace como el bien mayor a tutelar, que es el sujeto activo del derecho, que protegió su Estado de Derecho apelando a los conceptos del artículo 85, numeral tercero de nuestra Constitución, formulando una ley especialísima, que es prácticamente una disposición administrativa procesal, planteando que bajo la perspectiva de el decoro, la tranquilidad social y la dignidad,
se establecía esa ley especial que era renunciar a la pretensión procesal, el Estado mismo como el sujeto activo de derecho velando por su orden jurídico. ¿Por qué? Para velar por la paz, la seguridad, la tranquilidad, el decoro social. Esa ley, amparada por los principios de la Constitución, artículo 85, numeral tercero, plantea una renuncia procesal. Y usted, presidente, debe saber muy bien, como abogado que es, que una renuncia procesal es un modo excepcional de concluir un juicio para siempre. Es irrevocable. Es irrevocable. Artículo 227, numeral 1 y 2 del Código General del Proceso. Entonces no estamos en plena democracia. No estamos cumpliendo con las leyes. Y podemos seguir, pero sería larga la nota. Ahora sí, hice un poco de terapia jurídica y te doy la palabra. La verdad que hace agua por todos lados este discursete de los cuatro Sí, fantásticos. sí, sí, hiciste terapia, sí. Catarsis. Y bueno, pero Pero, lo que pasa que pero lo si, que si no pasa es que tenés sangre en las estamos, venas, sí, no, no, es que estamos en una impotencia, por eso uno escucha, ¿verdad? Por un lado, el discurso, que es muy agradable, muy lindo de escuchar, y por otro lado, en los hechos, estamos viviendo una dicotomía, o sea, es sí, totalmente opuesto, ¿no? sí. Hoy, por ejemplo, o entre ayer y hoy, marchó preso un doctor allá de Salto, ¿verdad? Médico militar, con 91 años, con 91 años, porque el fiscal dispuso que era necesario para la seguridad, ¿verdad? Que fuera preso a Domingo Arena, ¿no? Entonces, Había por un sido lado, sentenciado por un delito de bueno, no, y deshumanidad, aparentemente, pero por lo sin que tengo, prisión, sin ahí prisión. está, Entonces, ahí el está. fiscal Percivale, no conforme con ello, no sé bajo qué resorte jurisdiccional, no entiendo, porque no sé qué hizo, disconforme con ello, lo remite, lo sube a un tribunal de un fiscal a un tribunal de apelaciones, y el tribunal de apelaciones, que es poder judicial, le dice que le da la razón a Percival y dice, bueno, entonces sí, vamos a sentenciarlo con pena de prisión Sí, y marcha a Domingo el, Arena. Una cosa el, el- rarísima, ¿viste? no, no, Rarísima todo. por eso es ese doble ¿Y el discurso que estamos. presidente? ¿Dónde está el presidente acá? Bueno, ese es el doble discurso que estamos asistiendo, que por un lado hablamos de pacificación y Mm. por otro lado vemos que incluso no, no, o sea, porque aparte acá, lamentablemente, vuelvo a repetir, escuchando los discursos de Gerardo Caetano, que ha aparecido estos últimos días en todos los programas, parece que es el único historiador ¿Y que, sabes que por qué, Alfredo? Porque tiene Gerardo Uruguay. Caetano es el padre tutor de la teoría de que el Estado de Derecho uruguayo se rompió en el año 1968 y con su teoría histórica es el que formula los argumentos para que se legisle la ley de la Fiscalía de lesa humanidad, de lesa Mirá, humanidad. ¿Ah? Y, claro. y se establece, de acuerdo a esa interpretación histórica que le dan a los chiquilines en el liceo, esa teoría neomarxista de Caetano, les dice que en el 68 ya se rompieron las instituciones democráticas. Y Y bueno, bueno, lo que está bien. pasa, bueno, entonces se genera ahí, ¿verdad? Porque le han preguntado y como que evidentemente que acá no, tiene una visión totalmente sesgada y tiene esa concepción, que ahora incluso hay un libro último que sacó con otra muchacha que no recuerdo el nombre, con otra profesional, no sé, no la tengo muy clara, pero sobre también otro libro más sobre esto, ¿no? Y ahora se instala un concepto nuevo, y digo nuevo porque si bien es cierto, el tenor de ese concepto es viejo, pero ahora yo lo olfateo que es un nuevo concepto que viene con mucha fuerza, que es que el golpe de Estado lo originaron los militares rencorosos, producto de una lucha interna por el poder militar Mm. entre blancos y colorados, producto de aquella, Sí. de aquella guerra entre el 1904, ¿verdad? El Uf, golpe de sí, sí. Estado de Terra. Entonces, que vamos a entendernos, por eso siempre estamos con las mentidades y los relatos, que vamos a entendernos que esto es claro, ¿no? Ah, Cuando hablamos del relato marxista, mm. sin lugar a dudas, yo me vengo a desayunar hace poco, y esto es triste, lo que voy a decir, de que evidentemente estamos ante un relato también blanco y colorado, porque al negarse de reconocer Mm. los hechos que se cometieron, por eso te iba a decir que una de las partes del libro nosotros decimos que de Sí. aquellos polvos estos lodos, ¿no? Al Bien. no entender, Mm, al no clarificar, al no ser honesto mm, intelectualmente mm. con lo que realmente sucedió
y la verdad, y las verdaderas responsabilidades magnificadas como deben ser. Mm, Mientras que no vamos a salir del estancamiento y no, siempre vamos a hacerlo, cortar el hilo más fácil. exacto, Dárselo a los exacto. militares, que es un grupo reducido y que por condición mental, ¿verdad? Perdimos 30 años en ese silencio austero Mm. de defendernos, ¿verdad? De lo que de escuchar otra voz o otra cosa de lo que haya pasado. Pero volviendo al tema de eso que yo te decía, Alfredo, sí, quiero parar acá perdón, un poquito en este punto porque tocas un punto clave que es la honestidad intelectual en lo que es la ciencia historiográfica incluso. Tanto para los historiadores como para los periodistas de investigación, para un escritor serio, hay algo que es sencillo en cuanto a material de trabajo y metodología que es, si vos querés dar un relato, una versión de la historia de hechos que han sucedido, sobre ese hecho puntual vos tenés que analizar los antecedentes históricos de ese hecho. Entonces vos, analizando los antecedentes, vos tenés que ir a los antecedentes inmediatos que provocaron ese hecho, que pueden ser complejos, pueden ser hechos que tienen distintas dimensiones y hay distintas perspectivas, y hay hechos mediatos, es decir, vos tenés antecedentes más remotos, los inmediatos, y se da el hecho, que es consecuencia de ese eslabonamiento, desencadenamiento de hechos, porque en la historia nada sucede de modo abrupto, distorsivo, porque se le ocurrió que sea así, sino que tiene una explicación. Eso es lo que están escamoteando, están, digamos que, estafándole a las nuevas generaciones cuando todo lo están enfatizando y nucleando en el hecho puntual del golpe de Estado y un gobierno de facto, sin exacto. analizar todos los antecedentes que propiciaron que en Uruguay se vea la necesidad de dar un golpe de Estado. Me gustaría compartir esto respecto a esto que digo, Alfredo, que es una opinión para mí clarísima, resumida en 2 minutos y pico, con la brillantez intelectual que le caracterizó siempre al doctor Jorge Valle, explicándonos lo que él considera, la lectura que hace de antecedentes y el porqué de un golpe de Estado. Vamos a ver si lo logro hacer en compartir pantalla, porque es realmente impresionante. Por acá tenemos, vamos a ir viendo a poquito, vamos a tener paciencia, tengo que ir acá a mi backup de información, y acá hay un video publicado en Twitter donde creo yo que nos da un punto de partida muy claro. Alfredo, vamos a escucharlo al expresidente de la República. ¿Qué dice respecto a este tema? Si no hubiera habido guerrilla, si no hubiera habido guerrilla, no hubiera habido golpe de Estado. Vamos a esperar un poquito, demora en cargar, vale la pena, toda una cronología en imágenes, y explica lo que es el contexto más de qué se trata, este sobrevenir después incluso. Vamos a ver. Vamos a ir así, esperen un poquito, disculpen la accidente. ¿Qué quiere decir acá el presidente? Lo que sucede acá, para los uruguayos parece que solo sucede acá. 5 de julio de 1943, donde los tanques soviéticos derrotaron a los temibles panzers alemanes en la mayor batalla de tanques de la historia. A partir de aquí, las fuerzas de Stalin comenzaron una poderosa ofensiva que no pararía hasta llegar a la mismísima capital alemana. El fin de la guerra supuso el fin de la hegemonía de Europa. Dos potencias tomaron el relevo: Estados Unidos y la Unión Soviética, liderando dos bloques con sus propias alianzas y estados satélites, el llamado bloque occidental capitalista y el bloque del este comunista. Stalin había fallecido ese mismo año. Le sucederá Nikita Khrushchev.
¿Queda claro? Yo creo que más clarito, ahí le ponemos agua mineral, ahora sin gas porque no conviene el agua común. Pero queda claro que el mundo se divide, se endurece a partir de Brezhnev, que retoma a la idea de Stalin, cuando Stalin había implementado las brigadas internacionales para diseminar espías, adoctrinadores, expertos en artes militares, y que son los que van a propiciar incluso la distorsión en España, provocando que se dé después esa dictadura franquista. Es decir, eso se viene para América Latina y todo ese contexto es el que va a ir nutriendo a estos revoltosos revolucionarios terroristas que van a estar sustentados por esa maquinaria de guerra pergeniada desde Brezhnev, ¿eh? Y ahí estaba el Partido Comunista con su ejército clandestino, muy bien entrenado, pero a su vez el MLN, muy entrenado también de parte del Partido Comunista, los entrenaban en la Unión Soviética y por supuesto a través del entrenamiento del G2 en Cuba. Esa romantización de la Revolución Cubana, apadrinada por la Unión Soviética, como bien explica el doctor Jorge Valle, es el caldo de cultivo de todo aquello que los uruguayos vieron de modo sorpresivo como ataques terroristas, como aquellos secuestros, aquellos robos, aquellos copamientos, aquellos atentados, aquellas muertes, aquellas cárceles clandestinas donde torturaron, donde hicieron, bueno, desapariciones forzosas, detenciones, justicia por mano propia, y hay una lista enorme, ¿no? En aquella famosa cárcel del pueblo. De ese movimiento proviene José Mujica, quien habló ayer, que hoy por hoy, ideológica, cultural e inclusive jurídicamente, es el ganancioso de los cuatro que había. Eso quería decir. Porque un golpe de Estado como el que se dio es un fenómeno consecuencia de eso que explicó magistralmente el doctor Jorge Valle y que tiene un montón de capítulos ahí que se van eslabonando, porque si no hubiera habido, Alfredo, si no hubiera habido esa subversión, esa guerrilla, esos atentados sistemáticos terroristas, el Uruguay no se hubiera envuelto en la necesidad de empezar a pensar sus dificultades institucionales. Y creo que ahí sí tiene una cuota parte de culpa el sistema político uruguayo que no estuvo a la altura, no tenía la experticia, no estaba preparado para resolver con mayor claridad y contundencia qué hacer ante una embestida internacionalista que nos quería imponer la ideología que precisamente Brezhnev estaba exportando. Mirá, tan es así, ¿verdad? Digo, ayer incluso cuando veía que no entendí por qué estaba Topolanqui al lado en primera fila, porque se supone que las primeras damas no deberían integrar la primera línea de los expresidentes, o por qué estaba ella, si fue en algún momento vicepresidente. Nunca entendí el detalle por qué ella estaba ahí. Una mujer que está en la famosa afirmación con la hermana, gemela, haciendo apología de verdad de elegir objetivos para exterminar, matar, ejecuciones y falsificación de documentos. O sea, estamos campando, o sea, claro, la democracia es amplia y está totalmente miope, ¿verdad? Le ha dejado el camino abierto a esta amenaza. Pero esta amenaza que de alguna manera vos hablaste bien de la parte militar, pero esa amenaza que sigo diciendo que escuchando a los actores son muy pocos los que le dan el verdadero marco de infiltración y agresión, porque no era solamente el aparato militar. Recordemos que desde el año 63 al 73 está el Uruguay bajo ataque militar, ¿verdad? De atentados terroristas, crímenes, más de 20 policías ejecutados, ¿verdad? Bueno, y unos cuantos militares, pero básicamente los que llevan el peso del Presos, combate. torturados y muertos, como Damitrione, Pereira Reverbel y tantos otros que fueron. Por supuesto, pero lo que se habla poco y cuando se habla se hace al pasar, ¿verdad? Del lado de blancos y colorados, y del lado del Frente Amplio se los victimiza, son a los gremios estudiantiles, donde muchos de los estudiantes, uno claro, cuando habla de estudiantes se imagina un joven de 18 o 20 años, ¿verdad?, que va a estudiar en la facultad sanamente, pero no se habla de que muchos de ellos tenían 25, 30, 35 años que estaban ahí, no estudiando, sino
realmente militando y actuando subversivamente. Claro. En el mismo aspecto tenemos los sindicatos, donde la historia... Como era el famoso caso de Ibero Gutiérrez, ¿te acordás? Era un Claro, militante. claro, pero ahora yo te voy a entrar en ese detalle que es la famosa acta de constatación, ¿verdad? Que es un tema muy poco hablado, ¿verdad? Pero es un documento que capaz que le viene bien a algunos historiadores para ver que de 1968 la cuestión de represión era necesaria porque Sí, era insufrible. Es más, yo he hablado con gente veterana, más, estamos hablando de 60, 70 años, mm, que mucha gente queda frustrada de no poder venir a estudiar a Montevideo claro, porque no se podía estudiar. Gente del interior claro. porque tenía que volver, porque no se podía pagar los estudios y esto era insufrible. El propio Cravioto, ¿verdad? En su libro escribe que un muchacho tendría que tardar alrededor de 14 años en completar una carrera. Pero, y después el otro tema que los Mira, propios... vamos a ir cortando acá esta Sí, parte del video, sí, le damos una pausa a los oyentes, vamos a una bien, pequeña pausa. A los que nos van a seguir por YouTube les digo que va a haber una parte 2 ahora que viene muy interesante. Ahora nos vamos a meter en la médula de esto. Primero, cotejar esa versión de Caetano que hoy referenció muy bien el coronel licenciado Bravo, no tiene nada que ver, es como algo así como, qué linda vocación de hacer ficción, ¿no? ¿Por qué no se dedican a escribir pronto una novela de ficción histórica, política? No tiene nada que ver con esto que escuchamos, con los antecedentes reales, documentados, documentables, constatables, de lo que fue esa Guerra Fría, los planes soviéticos de expansión. Esa expansión fue militar, pero tiene varias dimensiones, fue ideológica, fue adoctrinante, fue una campaña sistemática de culturización que luego va a mutar inclusive en algo que va a ser ya el marxismo gramsciano, donde hoy por hoy estamos invadidos de modo muy peligroso por una culturización de corte marxista en la legislación de nuestros países. Eso lo quería aclarar. Porque eso de que los blancos y colorados, porque venía de la época de la guerra del 4, muy rebuscado. Y esto lo obviamos, estamos negándole a las nuevas generaciones que entiendan quiénes fueron Khrushchev, Brezhnev. Con Khrushchev, Fidel Castro termina siendo reconocido por la Unión Soviética, con Khrushchev. Y luego viene Brezhnev. Y ahí Brezhnev empieza a dar una política más agresiva a la cual se alinea Cuba, muy romantizada por América, y es precisamente el eslabón para que pase lo que pasó y explica al Uruguay. Porque ese golpe de Estado tiene todas estas causas. Estos son causas del golpe de Estado. Y como bien decía Bravo, había una campaña estratégica militar poderosa que tenía planes sistemáticos del 63 al 73, con un sistema político que no estaba a la altura de interpretar correctamente lo que pasaba y con divisiones internas que vamos a ver si nos da el tiempo para plantearlo, si te parece, Alfredo. Vamos a una bárbaro, pequeña pausa. bárbaro.